Hay ciudades en Europa que todos conocen: París, Roma, Barcelona. Y luego está Sarajevo, una capital europea donde, a pocos minutos caminando, puedes ver mezquitas otomanas, iglesias católicas, iglesias ortodoxas y edificios que todavía muestran las marcas de una guerra reciente. Pero lo más extraño no es su pasado, es su presente. Porque Sarajevo no parece una ciudad que debería existir así en el mapa de Europa moderna. Y sin embargo, está viva. Bosnia y Herzegovina es uno de los países más incomprendidos de Europa. Para muchos, es solo un nombre en los Balcanes. Pero para quien llega aquí por primera vez, la sensación es otra. Todo parece familiar, pero ligeramente fuera del tiempo. Las montañas rodean la ciudad como un muro natural. El río atraviesa el centro como una línea que separa dos mundos. Y en medio de todo eso, una generación joven intenta construir una vida completamente normal. Como si la historia no pesara. Sarajevo no es una ciudad construida en una sola época. Es una superposición de imperios. Otomanos, austrohúngaros, yugoslavos, todos dejaron su huella. En un solo paseo puedes ver calles estrechas con cafés tradicionales de café turco, y a pocos metros edificios europeos del siglo XIX. Este contraste no es decorativo. Es la identidad real de la ciudad. Sarajevo no ha borrado su pasado. Lo ha acumulado. Y eso crea una sensación única: nada aquí es puro, todo es mezcla. Pero más allá de la historia, hay algo más importante. La vida diaria. En Sarajevo, los cafés no son solo lugares para beber café. Son centros sociales. La gente puede pasar horas sin prisa, hablando, observando, viviendo. El tiempo parece moverse diferente. Las calles están llenas de jóvenes conectados con el mundo moderno, redes sociales, moda europea. Pero al mismo tiempo, las tradiciones siguen presentes en el ritmo de la ciudad. No es un choque. Es una convivencia. Y eso es lo que sorprende a muchos visitantes. Porque Sarajevo no intenta parecer otra cosa. Simplemente, es lo que es. Si te interesa descubrir más lugares auténticos como este, puedes suscribirte ahora y ver otros documentales similares en el canal. Hay algo que nadie puede ignorar aquí. Las huellas de la guerra. No se muestran como monumentos turísticos exagerados. Están integradas en la ciudad. Edificios con impactos visibles. Calles reconstruidas. Memoria silenciosa. Pero lo más impactante no es lo que se ve. Es lo que no se ve. No hay sensación constante de conflicto. Hay una especie de normalidad reconstruida. Como si la ciudad hubiera decidido seguir adelante sin olvidar, pero sin quedarse atrapada. La verdadera historia de Sarajevo hoy no está en sus edificios.
Está en su gente joven. Una generación que no vivió la guerra, pero creció en su sombra. Hablan idiomas, estudian fuera, consumen cultura global. Pero al mismo tiempo, mantienen una conexión fuerte con su identidad local. Aquí no hay una ruptura entre pasado y futuro. Hay una transición lenta. Y eso crea una pregunta interesante. ¿Qué significa ser moderno en un lugar que carga tanta historia? Sarajevo no responde esa pregunta. La vive. Quizás por eso esta ciudad genera tanto interés. Porque no encaja en una sola categoría. No es completamente occidental. No es completamente oriental. No es completamente moderna. No es completamente tradicional. Es todo eso al mismo tiempo. Y en un mundo donde muchas ciudades se parecen entre sí, Sarajevo sigue siendo difícil de definir. En este contexto, hay otro elemento que explica por qué tantos viajeros recuerdan Sarajevo de una forma tan intensa. Su gente. En los Balcanes, y especialmente en Bosnia, existe una mezcla cultural muy particular entre comunidades católicas, musulmanas y ortodoxas. Esa convivencia histórica ha creado una identidad social única, visible en la forma de vestir, en la forma de hablar y en la presencia cotidiana en las calles. Muchos visitantes destacan la estética natural de la población local, especialmente entre la juventud. No se trata solo de apariencia, sino de una forma de presencia, seguridad tranquila, elegancia simple y una mezcla de influencias culturales que no se encuentra fácilmente en otras partes de Europa. Esa diversidad no funciona como separación, sino como una superposición cultural que también se refleja en la vida urbana. Cafés llenos de jóvenes, paseos por el río Miljaca y una vida social donde todo el mundo comparte el mismo espacio sin necesidad de grandes barreras visibles. Y eso contribuye a la sensación general que deja la ciudad, una mezcla de familiaridad europea con algo difícil de definir. Sarajevo es conocida como la ciudad de los conflictos, pero para entender por qué, hay que volver a un momento muy preciso de la historia. El 28 de junio de 1914, en el centro de la ciudad, ocurrió un evento que cambiaría el mundo. Un joven llamado Gavrilo Princip asesinó al archiduque Franz Ferdinand, heredero del Imperio Austrohúngaro. Ese atentado, aparentemente local, desencadenó una reacción en cadena entre las grandes potencias europeas. En cuestión de semanas, alianzas militares se activaron, tensiones acumuladas explotaron, y comenzó la Primera Guerra Mundial. Lo que empezó en una calle de Sarajevo terminó involucrando a millones de personas en todo el mundo. Y ese es el primer elemento clave. Sarajevo no solo es una ciudad histórica, es un punto de origen de eventos globales. Décadas después, la ciudad volvería a estar en el centro de otro conflicto. Tras la caída de Yugoslavia, en los años 90, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia. Pero esa independencia desencadenó una guerra brutal, la Guerra de Bosnia.
Sarajevo fue sitiada durante casi 4 años. Fue uno de los asedios más largos de la historia moderna. La ciudad quedó aislada, sin recursos, bajo fuego constante. Y sin embargo, la vida nunca se detuvo completamente. La gente siguió saliendo, trabajando, sobreviviendo. Y aquí es donde se crea la conexión entre ambos conflictos. En 1914, Sarajevo fue el detonante de una guerra global. En los años 90, se convirtió en símbolo de resistencia en un conflicto regional. 2 épocas diferentes. 2 guerras distintas. Pero un mismo lugar. Por eso hoy, cuando caminas por Sarajevo, no solo ves una ciudad. Ves capas de historia que explican por qué este lugar sigue teniendo un significado único en Europa. En paralelo a esta vida cultural y social, Sarajevo está empezando a llamar la atención en otro nivel completamente diferente, el económico. Durante años, la ciudad ha estado fuera del radar de grandes inversiones europeas. Sin embargo, la situación está cambiando lentamente. El bajo coste de vida, el crecimiento del turismo y el aumento del interés internacional por los Balcanes están empezando a posicionar Sarajevo como una ciudad con potencial de desarrollo. En términos simples, el coste de entrada es bajo en comparación con otras capitales europeas, mientras que el margen de crecimiento en sectores como turismo, servicios digitales, hostelería y contenido internacional es todavía amplio. Esto no convierte a Sarajevo en una oportunidad garantizada, pero sí en un lugar que muchos analistas empiezan a observar como un punto interesante dentro del mapa europeo emergente. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido auténtico y descubrir otros países que pocos muestran de esta manera, puedes apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote. Quizás por eso, cuando alguien visita Sarajevo por primera vez, se va con una sensación extraña. No es solo que haya visto una ciudad bonita. Es que ha visto una forma diferente de vivir Europa. Una Europa más compleja. Más silenciosa, más humana. Y entonces queda una pregunta abierta. ¿Cómo será Sarajevo dentro de 20 años? La respuesta todavía no existe. Porque esta ciudad no está terminada. Solo está en proceso. Será solo esa